Hola, ¿cómo están? Yo soy Asher, bienvenidos a este nuevo interactivo de lectura de sí o no. Así que, por favor, piensa en una pregunta que se pueda responder con sí o con un no. Si tienes 3 preguntas, selecciona una opción para cada una de ellas. Y si has elegido una pregunta, una opción y quieres volver a preguntar lo mismo en la siguiente, te recomiendo que no lo hagas porque te puedes confundir con la respuesta. Así que una sola opción por cada pregunta que tengas. Bueno, entonces son 3 opciones. Ya te indico los objetos. Ok, en la opción número 1 tenemos este cuarzo de aquí que no se enfoca. Ay, se cayó. Bueno, ese de aquí. No se ve. Bueno, ese, el caso. En la opción 2, este de aquí, este cuarzo que no quiere enfocar la cámara. Y en la opción 3, este otro de aquí, que es combinado, que tampoco quiere enfocar la cámara, pero bueno. Cuando los pongo aquí se enfocan mejor, ajá. Entonces, selecciona por favor la opción de tu interés y avanza el video hasta el que hayas seleccionado. Opción 1, 2 y 3. Muy bien, si tú seleccionaste la opción número 1, la de este cuarto de aquí, que casi no se nota, espérame, eso ahí se ve. Pregunta de sí o no, ¿qué te quieren decir las cartas? Tus cartas son paje de bastos, 10 de copas, caballero de oros. La respuesta es sí. Wow, qué bonito. Entonces, en lo que sea que hayas preguntado, la respuesta es sí y voy a tratar de darte mayor información. Lo que dicen aquí es que si tú buscas que esto se desarrolle con ayuda de otra persona, sí se ve que eso estaría ocurriendo. Si preguntaste por un emprendimiento, las cartas te dicen que sí. Por un viaje, por cuestiones familiares. Sobre todo si preguntaste si alguien va a madurar en cierto aspecto, o sea, va a dejar de ser una persona que tenga muchos intereses o digamos que ya siente cabezas, lo que estoy viendo, te dicen las cartas que es un sí. Si estás preguntando por estabilidad laboral o familiar, te dicen las cartas que sí. Por algún emprendimiento te dicen que sí. Por algún avance o cambio en tu vida te vuelven a decir que sí. En caso de que hayas preguntado por cómo merece tener paciencia por un proyecto, te dicen las cartas que sí. Está muy enfocada esta respuesta en tener paciencia para que esto dé frutos. También te estarían diciendo las cartas que para que esto ocurra será necesario y útil la ayuda de otras personas antes de que esto se pueda dar o para acelerar el resultado. Si preguntaste respecto a algún acercamiento, te dicen las cartas que sí. Alguna nueva idea que quieras poner en marcha y que te dé resultados, te dicen que sí. Para lo que sea que hayas preguntado, la respuesta sigue siendo un sí. Ok, opción número 1. Así que es lo que estoy viendo. Si te fue de utilidad, mira mis otros interactivos y bueno, eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Chao. Hola, si tú seleccionaste la opción número 2, las de este cuarzo que casi no se enfoca. Entonces vamos a preguntar. Por favor, piensa en tu pregunta. ¿Qué te quieren decir las cartas? Ok. 4 de oros, 9 de copas y el diablo. Ojo. La respuesta es no. Pero lo que te dicen las cartas, por lo que hayas preguntado, sea cual sea la cuestión, la respuesta es no. Tus cartas fueron 4 de oros, 9 de copas y el diablo. La respuesta es no para lo que sea que hayas preguntado. Si preguntaste respecto a hacer una inversión, no. Incluso a subir el monto de una inversión, no. Si tú esperas
o preguntaste respecto a alguna persona que sea de confianza, esa persona es de confianza, te dicen que no. Algún viaje, te dicen que no. Si tú preguntaste respecto a algún emprendimiento que te pueda dar resultados rápidos, te dicen que no. Sobre todo algún crédito, algo que quieras tomar pensando que si lo vas a poder pagar súper rápido, como con las ganancias, te dicen las cartas que no. No sé cuál sea la situación específica o por qué te lo dicen, pero por lo que estoy viendo es un no, ya que esta lectura es general y pueden ser muchas cosas por las que hayas preguntado. La respuesta es no. Si alguien va a dejar el orgullo, te dicen las cartas que no. Respecto a algún regreso de otra persona a tu vida, te dicen que no. Em, algún trabajo que digamos que te ilusiona mucho y crees que te lo pueden dar o que tienes muchas posibilidades, te dicen las cartas que no se te estaría dando. Si tienes una ilusión muy grande que se te cumpla en lo laboral o un sueño, te dicen que no. O el camino a ese sueño te dice que no es por ahí, como tú lo estás pensando, ok. Si preguntaste respecto a formalizar una relación, si esa persona se va a abrir emocionalmente contigo, te dicen las cartas que no. Si vale la pena esperar por algo, te dicen que no, o por alguien, o esperar a que una situación o X situación se desenvuelva, como por arte de magia, te dicen que no. Si preguntaste respecto a que alguien te pueda ayudar en esta situación o lo que hayas preguntado, la respuesta es un no. Y para lo que tú hayas preguntado, sigue siendo un no en esa lectura general. Por lo que estoy viendo, si tú preguntaste respecto a un cambio, si una persona va a cambiar, no, no va a cambiar, no va a cambiar. Si esta situación por la que preguntaste va a cambiar en el corto plazo, te dicen que no. Incluso me estarían diciendo si tú preguntaste respecto a dar más de lo que ya estás haciendo para que te dé el resultado de X situación, te dicen las cartas que no. Por mucho que te esfuerces o que le pongas empeño a eso o a ese alguien, te dicen las cartas que no. O sea que esos esfuerzos que vas a estar dando no te van a dar los frutos que esperas. Para lo que sea que hayas preguntado, bueno, entonces es lo que estoy viendo para ti. Si te fue de utilidad, mira mis otros videos y eso es todo por ahora. Chao. Hola, si tú seleccionas la opción número 3, la de este cuarzo que se ve mejor a la distancia. Entonces vamos a preguntar qué te quieren decir las cartas. Por favor, piensa en tu pregunta y vamos a ver qué te quieren decir en esta lectura general. Tus cartas son Caballero de Bastos, Paje de Copas y 7 de Copas. La respuesta es no, para lo que sea que hayas preguntado. Lo que estoy viendo es lo siguiente, mira, te dicen las cartas que esto por lo que tú has preguntado, situación, es como que las cosas se empiezan a mover desde un primer instante de forma rápida, que te apasiona, que te gustan, que las cosas se van moviendo, pero luego se va a ralentizar a un punto en que te des cuenta que no es como tú lo piensas, que pueden haber pues muchos obstáculos aquí alrededor y eso te va a dispersar la atención, el movimiento, el avance de lo inicial que hayas preguntado. Da mucho esa sensación de tener fijo un camino al cual ir y de repente te das cuenta que hay otras opciones o caminos por tomar o empiezas a dudar de este camino. Entonces, por lo que estoy viendo es un no. Hablan mucho de empezar con ánimo y luego esto se va disminuyendo hasta llegar a un momento de confusión donde no vas a obtener los resultados iniciales, o sea, te quedarías pausado, estancado un tanto en esta situación, porque mira que aquí el personaje no se está moviendo, pasamos de este movimiento súper rápido con este caballo y termina ahí como el personaje en soledad, viendo qué puede elegir, pero se queda en eso, en el pensar y no en la acción, entonces por lo que estoy viendo es un no. Si preguntaste respecto a alguna cuestión sentimental, ejemplo,
voy a poder formalizar con esta persona, te dicen que no. Pueden estarte indicando las cartas que o tú vas a interesarte en otras personas o que vas a empezar a dudar de si emocionalmente tú y esta persona concuerdan, pero eso ya dependerá de cada caso. Si tú preguntaste respecto a algún viaje, te dicen las cartas que no. Eso como se va a ralentizar, no en el momento en que tú lo quieras. Hay una cuestión de muchas pausas y obstáculos en medio. Sobre todo si preguntaste respecto a inversiones, a dinero, a economía, te dicen que no. Si preguntaste respecto a algún emprendimiento, te podrían decir que no, porque hay otras opciones que estás barajando en tu mente antes de tomar una decisión, o que tú puedes empezar este camino y a la larga te vas a dispersar, entonces es un no. Si tú preguntaste respecto a que alguien va a tomar acción hacia ti, te dicen que no, porque se queda ahí en el limbo, es lo que te dicen las cartas. Si preguntaste respecto a algún viaje, como te decía, es un no. A cuestiones familiares es un no. Si alguien tomara acción por acercarse a ti, es un no. Si preguntaste respecto a hacer una inversión, te dicen que no. Algún proyecto que quisieras empezar, se queda eso en pausa, que es un no, por lo que estoy viendo. Y para lo que sea que hayas preguntado, sigue siendo un no. Sobre todo si preguntaste respecto a algún cambio emocional, si esa persona va a decidirse, sobre todo como por ti, es un no. Si preguntaste respecto a si alguien tomará la acción de acercarse, buscarte, dejar el orgullo a un lado, no. Si tú preguntaste si alguien va a sentar cabeza o a elegir una sola opción respecto a varias, sea lo que hayas preguntado o sobre quién, y respecto obviamente a tu caso específico, si tiene que ver con esta la pregunta, la respuesta es un no. Aquí me hablan como de muchas cuestiones de personas que preguntan por emociones, por su mundo romántico, si alguien va a decidirse por ustedes. Veo que no. O sea, esta persona, si es un punto exacto de lo que te he dicho, de cuestión romántica, yo veo que esta persona por la que tú estás preguntando tiene muchas posibilidades o personas que quiere conocer y la vive mucho así, ¿no? Con él quiero conocer a X, Y, Z y tengo aquí muchas personas por conocer y no me quiero encapsular con nadie. Por eso aquí las copas están así, o sea, dispersas. Entonces nos vuelve a dar la idea de que esta persona, por muy atractivo que te vea o que pueda darte charlas como de acercamientos emocionales, también lo estaría haciendo con otras personas que se habla y no se quiere encapsular en lo romántico. Así que en casos muy puntuales no veo que esa persona tome la decisión romántica solo por ti, sino que por varias personas en el medio. Así que esos ya casos muy puntuales, por lo que estoy viendo. Eso es lo que tengo para ti, opción número 3. Si te fue de utilidad, suscríbete, comenta, comparte y me ayudas un montón viendo mis otros interactivos. Nos vemos en otro. Chao.